Saludos y bendiciones para todas las personas, familias que nos escuchan a través de este video. Nuestro único anhelo y deseo es que puedas recibir hoy una palabra de parte de Dios y que su Espíritu Santo sea quien esté trayendo esa luz, esa revelación de su palabra a tu vida, a tu corazón. Yo quiero pedirte que me ayudes a hacer una oración en el nombre de Jesús. Amén. Padre Dios, en este momento queremos orar a ti, pedir Dios tu bendición, pedir tu presencia Dios, pedir que tu Espíritu Santo Dios nos guíe. Usa mi vida, Señor, como un medio, como un canal de bendición, para que tu palabra, Dios, que es poderosa, tu Espíritu Santo estés obrando en la vida de cada persona, sabiendo, Dios, que nuestro único anhelo y deseo es que esta palabra, Dios, pueda dar fruto en la vida, en el corazón de cada uno de los que la escuchan. Que su vida sea cambiada, su vida sea transformada por el poder de tu palabra, pero también, Dios, por el poder de tu Espíritu Santo. Ponemos nuestra vida en tus manos y te damos gracias por esta palabra que recibiremos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. En esta palabra, este mensaje que queremos compartir, quiero hablar acerca de lo importante que es y que ha sido para todos aquellos hombres que fueron llamados por Dios, el ser llenos del Espíritu Santo, el recibir el Espíritu Santo de Dios en su vida para cumplir y poder llevar a cabo aquella tarea, aquella grande comisión a la cual fueron llamados. Un ejemplo, Moisés. Moisés es un hombre a quien Dios llamó. Nosotros que sabemos, conocemos la palabra de Dios desde antes de su nacimiento, fue llamado Moisés. ¿Sí? Conocemos la historia, cómo es que Moisés fue llamado, fue guardado, fue escogido por Dios, porque Dios tenía un propósito. Pero a través de la palabra, a través de la historia, podemos nosotros darnos cuenta que Moisés, después de ser llamado, reconociendo la importante labor y tarea que tenía que llevar de parte de Dios a todo un pueblo, a toda una nación, de un lugar a donde habían sido esclavos a una tierra prometida, una tierra de libertad, una tierra donde podrían servir a Dios con esa libertad sin ser esclavos. Y nos damos cuenta en la palabra de Dios que Moisés reconoció su incapacidad como hombre, como ser humano, y que solo la bendición, la ayuda de Dios, la presencia de Dios en su vida podía llevarlo o podría ayudarle para poder cumplir aquel trabajo, aquella tarea a la cual Dios le había llamado. Es lo mismo en este tiempo. ¿Qué nos hace creer o pensar a nosotros que sin el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida podemos llevar una vida exitosa en Cristo? Para lograr esto necesitamos la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y hoy quiero tomar como ejemplo la vida de Moisés y vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Números. En el libro de Números, capítulo 11, versículo 14, dice la palabra de Dios: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Escuchemos las palabras de Moisés. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Es claro, es entendible que un hombre normal, un hombre natural, no puede llevar a cabo. En este caso Moisés reconoció su condición. Dice: es demasiado peso para mí. Yo solo no podré llevar la carga de todo este pueblo porque me es pesada en demasía.
Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo y de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Dios había depositado el Espíritu de Dios en la vida de Moisés. Por eso es que cuando Moisés clama y le dice: esto yo no lo podré llevar, es una carga muy pesada para mí, yo necesito de tu ayuda. Pero es verdad que Moisés tenía el Espíritu de Dios en su vida. Pero él en ese momento sentía la carga pesada porque el pueblo venía con él para pedir carne, para pedirle de comer. Es claro que Moisés llegó el momento en que se sintió abrumado, se sintió cargado, desesperado en un momento cuando el pueblo venía delante de él para pedir, ya sea comida, ya sea agua, y Moisés sentía esa carga en él. Pero en este pasaje de la Escritura, Dios le da una palabra y le dice: consigue 70 hombres, reúneme 70 hombres, 70 varones, llévalos a la puerta del tabernáculo, yo estaré ahí, llegaré ahí, hablaré con ellos, y del espíritu que yo he puesto en ti tomaré y pondré en ellos. ¿Qué es lo que Moisés, qué espíritu tenía Moisés? Damos por hecho que Moisés tenía el Espíritu de Dios en su vida. No era el espíritu humano de Moisés, era el Espíritu de Dios, del cual Dios había puesto en él, para que pudiera llevar y guiar al pueblo de Dios a donde Dios lo iba a llevar. Allí más adelante en ese libro de Números capítulo 27, versículo 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, y que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Escucha bien la petición de Moisés delante de Dios. Es impresionante este pasaje de la Escritura. Ya Moisés lo había hecho lo había hecho con Moisés. Dios lo había hecho en aquellos 70 varones. Pero aquí hay algo más, mucho más fuerte, mucho más grande, mucho más poderoso. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué. ¿Toma a quién? A Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu,
y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Escuchemos lo importante que es esta palabra, este mensaje que Dios quiere darnos hoy. Es importante que el hombre que es llamado a desarrollar un ministerio sea caracterizado por un hombre que tiene el Espíritu de Dios, que tiene el respaldo de Dios, el Espíritu Santo de Dios en su vida, que pueda dar frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Dice el verso 21, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, y por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Moisés, obedeciendo a la palabra de Dios, Moisés tomó a Josué como Dios se lo había dado. Y en el libro de Deuteronomio, allí en el capítulo 34, verso 9, lo dice de una manera mucho más claro. Mira, aunque lo dice ahí en el libro de Números, pero quiero hacer hincapié en esto para que nosotros podamos darnos cuenta lo importante que es que todo hombre que ha sido llamado por Dios para desarrollar un ministerio, desarrollar un llamado, debe ser lleno, debe de tener el Espíritu Santo de Dios. Y no solamente aquel que es llamado a desarrollar un ministerio, sino todo hombre, mujer, joven, niño, anciano que se llame cristiano, necesita tener el Espíritu Santo de Dios en él. Necesita estar dando esos frutos que son del Espíritu Santo de Dios en su vida, para dar testimonio que es un hijo de Dios, para dar testimonio que ha sido llamado por Dios a ser diferente, ya no como vive el mundo, sino a vivir de una manera diferente, de una manera como Dios quiere que vivamos. Para esto, Dios le habló a Moisés. Moisés escucha la voz de Dios, y Moisés, obediente a la palabra, tomó a Josué. Y aquí en el capítulo 34 del libro de Deuteronomio, en el versículo 9, me gusta cómo lo expresa en esta parte, y dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno de ¿qué? Fue lleno del espíritu de sabiduría. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés, y nunca más se levantó profeta en Israel como con Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel.
Alguien puede glorificar el nombre de Dios. Qué hermosa palabra hoy Dios nos está hablando. Dios quiere que entendamos, que comprendamos como pueblo, como hijos de Dios, lo importante que es llevar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No podemos vivir ignorando la necesidad que tú y yo tenemos de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No podemos darnos el lujo de ignorar la obra que Dios quiere hacer a través de su Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Es el Espíritu Santo de Dios, aquella promesa que dijo Jesús a sus discípulos antes de irse. Él se tendría que ir, pero que no los dejaría huérfanos, les dejaría al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual los guiaría. Qué importante es para nosotros hoy en día darle lugar al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, en nuestro caminar a diario. Sin el Espíritu Santo, sin la guianza de Él, estamos expuestos a ir al fracaso, a cometer pecado, a cometer errores que pueden ser fuertes, que pueden traer fuertes situaciones a nuestras vidas. Es importante que podamos hoy entender qué importante es darle ese lugar al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Quise tomar estos dos capítulos del Antiguo Testamento para ver que a través de toda la historia el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo ha estado ahí presente en la vida de aquellos hombres que fueron llamados a cumplir un propósito. Y hoy en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, después de muchos años nos damos cuenta lo importante que es el Espíritu Santo, el trabajo, la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida del hombre, en la vida del creyente, aún en la vida del pecador. Porque realmente la Escritura dice que es el Espíritu Santo de Dios el único que puede convencer y redarguir de pecado al hombre. Todo ser humano necesita desear, anhelar, desear con su corazón, conocer al Espíritu de Dios, anhelar la manifestación del Espíritu Santo de Dios en su vida. Porque a través del Espíritu de Dios en nuestra vida nos daremos cuenta de aquellas cosas que muchas veces no entendemos, que no comprendemos. El Espíritu de Dios es el que trae esa revelación. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que nos revela aún su palabra. Porque sin Él no entenderíamos, sin Él no comprenderíamos. Es el Espíritu de Dios el que trae esa revelación a la vida del hombre, a la vida del ser humano, a la vida del cristiano. Ahí en el libro de Romanos capítulo 8, en el versículo 5, son pasajes hermosos de la palabra de Dios. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahí podemos nosotros darnos cuenta, amados hermanos. Si eres guiado por la carne, ahí está la respuesta. Tu pensamiento, tu deseo solo es en la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu.
Porque el ocuparse de la carne es muerte. Escucha bien. El ocuparse solamente de la carne es muerte. Darle solamente lo que esta carne necesita, lo que esta carne desea, lo que estos ojos desean ver, fuera de la voluntad de Dios, eso va a traer muerte a nuestras vidas. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, escuchemos bien, es vida y paz. Aleluya. Si nosotros dedicamos tiempo a buscar la presencia del Espíritu Santo, a buscar esas revelaciones del Espíritu Santo de Dios, tendremos vida en abundancia. Tendremos paz en nuestra vida, en nuestro corazón. Aun cuando haya problemas, conflictos, aflicciones, angustias, necesidades, habrá algo en la vida de aquel hombre que busca la presencia del Espíritu Santo de Dios. Habrá una paz, habrá una fortaleza, habrá un gozo, habrá una esperanza siempre que te hará seguir adelante mirando, confiando en Dios. Moisés lo dejó muy claro en el pasaje que leímos en un principio. Él entendió y dijo: esto es una carga en demasía para mí. Yo solo no podré. Necesito del Espíritu de Dios. Necesito de hombres con ese mismo espíritu. Que vayamos juntos, que vayamos de la mano, que vayamos caminando, avanzando hasta cumplir el propósito de Dios. Pero para esto, la palabra de Dios que estamos hoy escudriñando puede abrir un panorama muy amplio en nuestras vidas. Y podemos ver y darnos cuenta lo importante que es esto. Vivir en el Espíritu traerá paz, pero vivir para la carne traerá consecuencias, traerá conflictos, problemas, desánimo, tristeza, dolor. La palabra de Dios no miente, la palabra de Dios es muy clara. Versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Escucha bien. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los pensamientos, los planes que no son de acuerdo a los planes de Dios son designios de nuestra carne. Planes, deseos, anhelos que no son conforme a la voluntad de Dios son designios de la carne. Son enemistad contra Dios. Aunque parezcan buenos deseos, aunque parezcan buenos planes, pero que al final solo es para lograr un objetivo, un propósito tuyo, ser mejor, ser alguien, ser reconocido, yo no sé. Aquellos planes, propósitos que no glorifican a Dios son designios de la carne. Aunque sean planes, buenos propósitos. Pero si al final todo se enfoca en ti, para ti, y no para glorificar el nombre de Dios, dice este pasaje, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, escucha esto, no se sujetan, pero tampoco pueden sujetarse.
Es importante entender esta palabra el día de hoy. Dejar de ser carnales, dejar de ser hombres naturales y busquemos y anhelemos ser espirituales en nuestra vida diaria. Caminar en el Espíritu, caminar en ese Espíritu de Dios, en ese Espíritu de verdad, en ese Espíritu de amor, en ese Espíritu de poder, en ese Espíritu de dominio propio, el cual Dios nos ha dado a cada uno de los que hemos creído en Él. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino nos ha dado un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio, para que podamos lograr y cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Y los que viven según la carne, dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Si tú como cristiano en tu mente dices, yo quiero agradar a Dios, pero acá tu carne te jala, te lleva a hacer lo contrario, jamás podrás agradar a Dios. Necesitas renunciar, rechazar todo deseo contrario a la voluntad de Dios y anhelar esta palabra que hoy estamos escuchando. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9 dice, para todos aquellos que somos cristianos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! No podemos vivir confiados o engañándonos a nosotros mismos. La palabra de Dios es muy clara. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el cual levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Pablo en esta carta da por hecho que todo creyente tiene al Espíritu Santo de Dios. Así es que si el Espíritu de Dios está en tu vida, tú no puedes ser un cristiano que siempre vive en fracaso, que siempre está en derrota, que siempre se levanta y cae y vuelve a caer en el mismo pecado, en los mismos errores, en la misma pasividad, en la misma mediocridad. No puede ser que la vida de un cristiano sea de esa manera. Caída y levantada, caída y levantada, caída y levantada. Sí, es verdad que Dios nos ama y que Dios nos perdona y que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Pero si tú y yo, como dice la palabra, tenemos el Espíritu Santo de Dios, es suficiente para poder vencer todo obstáculo, toda barrera, aún poder vencer esta carne. Y cuando esta carne dice no, el Espíritu que está dentro de mí dice sí. Tenemos que entender esto, amados hermanos en Cristo. Estamos viviendo cada vez tiempos más difíciles, donde el pecado aumenta, la maldad aumenta cada día. Más violencia, más inseguridad. Hoy más que nunca los cristianos debemos anhelar y desear vivir esos días gloriosos
Esos días llenos de la presencia de Dios, llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y caminar en esa fe, caminar en ese poder sobrenatural de Dios. Moisés entendió y dijo: no puedo, como muchas veces quizás nosotros hemos dicho, o como en algún momento de nuestra vida cristiana hemos dicho: hasta aquí llegué. No puedo más, ya no puedo, no aguanto, no soporto más, ya no sé qué hacer. Pero Moisés nos enseña algo muy importante. Él fue a Dios y habló con Dios y le dijo: esto es demasiado para mí, necesito tu ayuda. Y Dios respondió a la petición de Moisés. Es lo mismo en este tiempo. El Dios de Moisés es el Dios nuestro. Y así como escuchó la súplica de Moisés, también Dios hoy en día sigue escuchando la petición, el clamor, la oración de su pueblo, de aquellos que claman a Él. No podemos dudar de que Dios conoce nuestra condición, conoce nuestro corazón. Tenemos que tener la plena convicción, la plena seguridad de lo que dice su palabra. Versículo 11, lo voy a volver a leer. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, versículo 12, deudores somos, no a la carne. Deudores somos, amados hermanos en Cristo, no a la carne, no a los deseos engañosos de este mundo, no a los deseos pecaminosos, no a los deseos pecaminosos de nuestra carne. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Si tú eres hijo de Dios, tú debes de ser un hombre guiado por el Espíritu Santo, no por tu carne, no por tus emociones, no por tus sentimientos, no por tus deseos. Debes ser guiado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Si es que eres hijo. Porque alguien que dice que es hijo de Dios, pero siempre está viviendo en su carne, en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne, no puede decir que es hijo de Dios. Y hoy la palabra de Dios viene para confrontarnos y que no vivamos engañados. Que no vivamos bajo un engaño, bajo una mentira del diablo, diciéndote que no pasa nada, que puedes vivir tu vida normal como el mundo vive y que no pasa nada. Al menos la palabra de Dios aquí lo dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Habla de padecer, habla de sufrir, habla de negarnos a nosotros mismos,
de dejar a un lado los deleites, los placeres del mundo, los deleites de esta vida, las cosas de esta vida, y empezar a levantar nuestra mirada y ponerla en Cristo Jesús, porque el tiempo de la venida de Cristo está cerca y tenemos que prepararnos. No nos vaya a suceder lo que le pasó a aquellas 5 vírgenes. Eran 10 vírgenes, cada una con su lámpara. El requisito era que sus lámparas deberían de estar llenas de aceite, para que cuando llegara el novio se levantaran y alumbraran y gritaran: ahí viene el novio. Pero dice la palabra de Dios que 5 de ellas eran insensatas. Se confiaron, no prepararon el aceite suficiente para sus lámparas, y a la hora que llega el novio se dan cuenta que sus lámparas no tenían aceite. Que no nos vaya a suceder así, amados hermanos. Que no nos vaya a suceder que Cristo venga y nuestra vida esté vacía, sin esos frutos, sin el Espíritu de Dios en nuestras vidas. No vaya a ser que nos encuentre en el mundo haciendo cosas que Él no nos mandó a hacer, cosas que Él no nos pidió hacer. Tenemos que prestar atención en este tiempo a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que puede cambiar y transformar nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Por eso para mí, un servidor, es importante dejarte claro: necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Buscar la guianza, la dirección de Él. Ya está dentro de vosotros. Dejemos que Él nos guíe. Dejemos que Él sea el que nos guíe, nos mueva. Que no sea nuestra carne, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Si dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, seremos cristianos victoriosos. Seremos cristianos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Y podremos tener la plena seguridad y la plena confianza que el día que Él venga, nuestra vida estará preparada. Si viene de día, de noche, el momento que Él venga, nosotros estaremos preparados. Por eso es la invitación de hoy, que podamos darnos cuenta de lo importante que es atender a la palabra de Dios. Atender a la palabra de Dios. Ahí en el libro de Gálatas capítulo 5, un pasaje muy conocido. Quizá lo hemos leído 1000 veces, o lo hemos escuchado cientos o miles de veces. Pero tanto lo hemos escuchado que no le damos la atención. Pablo tiene que escribir a la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia era una iglesia que sufría, batallaba, acostumbrados a prácticas idólatras religiosas. Tenían muy arraigadas costumbres paganas. Y Pablo tiene que escribirles en esta carta muy claro que les escribe lo importante que es andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5 verso 16 dice: digo pues, andar en el Espíritu. Escucha bien. Digo pues, 2 puntos. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne. Este pasaje nos deja claro. El deseo de Dios es de que andemos en el Espíritu, fervientes en amor, trabajando en la obra, sirviendo al Señor, amando, sirviéndonos, perdonándonos unos a otros, predicando la palabra, predicando el Evangelio. Eso es andar en el Espíritu. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Bendecir al que te maldice. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Eso es andar en el Espíritu. Ver por los demás, no por ti solamente. Ver por los demás. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso es andar en la carne. Pero no para ahí, mira. Versículo 21. Envidias. ¿Quién sigue luchando con la envidia? La envidia es una obra de la carne. Como la idolatría, como la hechicería, como los pleitos, los celos, la ira, la contienda. La envidia. Homicidios. Borracheras. El vicio, cualquier otra adicción, es un problema de la carne. Es un deseo de la carne. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, fíjate bien, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si alguien practica una de estas cosas, no podrá heredar el reino de Dios. Tenemos que tener cuidado, porque son frutos de la carne, son deseos de la carne, son deseos de los ojos. Pero vamos a ver qué dice con respecto a los frutos del Espíritu Santo de Dios, en los cuales debemos andar, en los cuales debemos de caminar, en los cuales debemos de estar produciendo todos los días de nuestra vida. Mas los frutos del Espíritu es amor, gozo. Un cristiano no puede vivir sin gozo. Todo cristiano debemos reflejar el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Escucha bien. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No podemos permitir que nada nos robe el gozo. Es un fruto del Espíritu Santo. La paz, qué importante es ese fruto del Espíritu Santo de Dios en la vida de un cristiano. Hay problemas, hay conflictos, sí, pero hay una paz más grande que el problema, porque esa paz la da Dios. Es un fruto que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del cristiano. La paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y escuchemos este versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Dios. Los que son de Cristo
Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No podemos vivir de esa manera. Necesitamos la templanza. Necesitamos la mansedumbre. Ser menos irritables. Como humanos hay cosas que nos irritan. Hay cosas que nos hieren, que nos lastiman. Hay cosas que nos ofenden, porque es verdad que este cuerpo es de carne. Pero cada día nosotros, por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios que está en vosotros, podemos ir venciendo cada día, poder ir venciendo, cada día ser mejores, cada día ser mejores delante de Dios. Manifestar el Espíritu de Dios en nosotros, dejar que Él fluya en nuestras vidas, a través de nuestras vidas. Que el mundo pueda ver a Cristo reflejado en nosotros. Para esto necesitamos quitar muchas cosas, despojarnos de muchas cosas que siguen estando ahí en nuestra vida. Pero que en verdad el anhelo, el deseo de nuestro corazón sea ser mejores, llenos de frutos, que glorifiquen el nombre de Dios, que exalten el nombre de Dios. Qué hermoso que el mundo pueda ver a la iglesia, al cristiano, deseando, diciendo: quiero ser como el cristiano, quiero ser como tal persona que adora a Dios, que ama a Dios, que sirve a Dios. Así como para Moisés no era fácil llevar a aquel pueblo, así para nosotros hoy en día quizás no es fácil, pero tampoco es imposible. Cuando nosotros clamamos a Dios y anhelamos y pedimos su ayuda, Él viene a favor nuestro. Él viene en nuestra ayuda, en nuestro socorro, para fortalecernos, para levantarnos, para animarnos y seguir adelante sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. Ahí mismo en ese libro, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, la iglesia de Gálatas era una iglesia que luchaba todos los días de su vida. Conocían la palabra, conocían la doctrina de Cristo, conocían del Espíritu de Dios, pero era fuerte la lucha que ellos mantenían, como quizás hoy en día en muchos de nosotros sigue habiendo una lucha fuerte entre servir a Dios o no servirlo, entre obedecer o no obedecer. Hay mucha gente dentro de la congregación que sigue luchando. Y lo único que causan es un mal testimonio. Porque la gente que no es cristiana y ve a un cristiano tibio, a un cristiano que no ha firmado su vida, su fe en Cristo, pues lo único que da es un mal testimonio. Porque ni sirve a Dios y ni está en el mundo. Un día en el mundo y un día sirviendo a Dios. Eso es un tropiezo, es un grave problema. No puedes vivir de esa manera. Ojalá fueses frío o caliente, de una vez cristiano o de una vez al mundo. Pero la voluntad de Dios es que nosotros afirmamos nuestro corazón en Dios.
Pablo escribe de esta manera en el capítulo 3 a los Gálatas. Escucha con qué palabra se dirige. Oh Gálatas insensatos. Wow. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo confronta a la iglesia con palabras muy duras, muy fuertes. Porque es verdad que el apóstol Pablo amaba y quería ver a una iglesia fuerte en su fe, a una iglesia firme en la palabra de Dios, convencidos de aquello que habían recibido. Y Pablo tiene que hablarles de esa manera. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Qué hermosa palabra y qué dura, qué fuerte confrontación con la que Pablo tiene que venir a la iglesia de Galacia. Tenía que confrontarlos de esa manera, sacarlos de su mundo, sacarlos de esa confusión, de esa pasividad, de esa mediocridad. Es la palabra la única que tiene poder para cambiar y transformar nuestras vidas. No podemos ignorar la obra de Dios a través de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios el cual al final nos lleva delante de Dios, delante del Padre. Aún el que redarguye de pecado, el que nos hace sentir mal cuando le fallamos a Dios, cuando como hombres fallamos, como esposos, como padres fallamos, como seres humanos, es el Espíritu. Y gracias doy a Dios por eso, porque el Espíritu de Dios nos redarguye cuando hacemos algo mal. Qué tremendo será cuando ya el Espíritu de Dios no te redarguya. Qué tremendo puede ser cuando cometes pecados, faltas, errores, vives una vida desordenada y ya no hay nada que te redarguya. Entonces preocúpate, porque es una muestra, una señal de que el Espíritu de Dios ya no está ahí. Y si el Espíritu de Dios ya no está ahí, dime quién te puede guiar a un arrepentimiento. ¿Quién te puede guiar o llevar a buscar a Dios, a buscar el ser reconciliado con Dios? Nadie. Es el Espíritu de Dios a través de su palabra. Gálatas capítulo 4, verso 6. Da por hecho el apóstol Pablo y dice en este versículo, capítulo 4, versículo 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo,
el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? Tú y yo somos hijos por la gracia de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros para guiarnos al Padre, para llevarnos a cumplir el propósito de Dios, para llevarnos a predicar, anunciar el Evangelio de Cristo, a glorificar el nombre de Dios en nuestras vidas. Es verdad, hay una lucha fuerte, porque nuestra lucha, la lucha del cristiano, no es con carne y sangre, es con principados, es contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para esto debemos de tener la armadura de Dios. Para esto debemos de estar fuertes, fortalecidos en Cristo. Y esto es a través de su Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu de Dios en la vida del cristiano. Quiero ir al libro de Deuteronomio, en el capítulo 34. Versículo 9. Solo para recordar, porque este pasaje para mí es importante. Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre de él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales, nadie. Y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. La palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla lo grande, lo hermoso, lo maravilloso que fue después de que aquellos hombres fueron llenos del poder de Dios. Nos habla de aquellas maravillas que pudieron vivir después de que recibieron, después de que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Todos aquellos hombres, aquellos 120 hombres que esperaron la promesa de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Fueron llenos del Espíritu de Dios. Y podemos darnos cuenta a través de ahí todos los milagros que pudieron suceder, todos los milagros que hizo el apóstol Pedro. Pedro se levantó con un poder sobrenatural, un poder sobrenatural para predicar el evangelio, donde dice la palabra que se convirtieron 3,000 personas en la predicación de un hombre llamado Pedro. ¿Por qué de esa manera? Aquel hombre tenía el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios estaba en la vida de Pedro. En su segundo mensaje, Pedro predica y son 6,000 almas
en un mensaje lleno de poder, lleno de autoridad, lleno de esa unción del Espíritu Santo de Dios. Y podemos ver nosotros todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquellos hombres que habían creído en Dios no cesaban, no dejaban de enseñar la palabra de Dios. Hombres como Esteban, primer mártir de Jesucristo, por medio de la palabra de Dios, por predicar la palabra, por anunciar la palabra de Dios. Qué hermoso la historia del apóstol. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, en el versículo Hechos capítulo 7, verso 54. No podían escuchar a aquellos hombres la forma, la manera en que Esteban hablaba la palabra. Era tan fuerte, era tan poderosa la palabra de Dios. Era tan fuerte la unción, el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. Dice el verso 54 del capítulo 7 de Hechos: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tremendo poder de Dios en la vida de este hombre llamado Esteban. Era más grande y más fuerte la gloria de Dios que había en él. Era más grande y más maravilloso lo que él estaba contemplando en ese momento. La gloria de Dios. Los cielos le fueron abiertos. Mientras aquellos hombres enfurecidos lo golpeaban, arrojaban aquellas piedras para matarle, él miraba hacia el cielo, mirando al Hijo del Hombre. Qué tremenda palabra. ¿Cómo nosotros podemos superar las pruebas, las luchas? ¿Cómo nosotros podemos vencer a toda tentación? ¿Cómo nosotros podemos vencer aún el dolor? Es a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este es uno de los ejemplos más claros. Voy a volver a repetir. Verso 60. Puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No murió, durmió. Lleno del Espíritu Santo de Dios. Y podríamos hablar y seguir hablando
muchos ejemplos, muchos pasajes de la Escritura. Pedro, con el poder del Espíritu Santo, sanando cojos, paralíticos, por el poder del Espíritu Santo que había en él. Qué importante es para nosotros, iglesia, amados hermanos en Cristo, anhelar, desear esas manifestaciones de su gloria y de su poder. Es verdad que hemos visto el poder de Dios. Es verdad que hemos visto el poder del Espíritu Santo de Dios en algún momento de nuestra vida. Quizás en un nivel, pero Dios quiere llevarnos a otro nivel mayor. A un nivel mayor de unción, de poder en Cristo. Para poder hacer esa obra que Dios nos encomendó hacer. Ir y predicar el Evangelio. Ir y sanar enfermos. Ir y echar fuera demonios. Hay mucha gente sufriendo de todo eso hoy en día. Hay gente que está poseída por los demonios. Hay gente que está poseída por espíritus de pecado, de maldad. Hay demonios que tienen atada, cautiva, esclavizada la vida de jóvenes. Pero Dios a su iglesia le ha dado el poder y le ha dado la autoridad para ir en el nombre de Jesús y sanar y echar fuera demonios a través del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Quiero orar y darle gracias a Dios por esta palabra, esperando que sea y que haya sido de bendición a tu vida, amado hermano en Cristo. Hoy Dios nos habla por medio de su palabra. Es tiempo de despertar. Es tiempo de sacudirnos de todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos limita, todo cansancio, todo peso. Y pedir la bendición de Dios. Pedir que el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios esté en su totalidad en nuestras vidas. Si en un momento de tu vida estuviste trabajando, sirviendo ferviente a Dios, pero en este tiempo tu vida espiritual se ha apagado, tu vida espiritual está por los suelos, ya no quieres buscar a Dios, ya no quieres orar, no quieres congregarte, no quieres saber nada de Dios, es tiempo, esta palabra es para ti. Si tú no has conocido de Dios y hoy estás escuchando esta palabra, tú puedes hacer esta oración juntamente. Pero también a todos aquellos cristianos. No podemos ser insensibles al llamado de Dios. Pablo fue a la iglesia de Galacia con unas palabras muy fuertes. Oh, Gálatas insensatos, ¿acaso no habían recibido el Espíritu Santo de Dios? Claro que sí. Pero algo había pasado en sus vidas. Descuidaron esa parte espiritual en ellos. Como hoy puede suceder en algunos de nosotros. Descuidar nuestra vida espiritual, nuestra relación, nuestros tiempos de comunión, de oración con Dios, de lectura de la palabra, nos pueden llevar al fracaso. Pero hoy quiero orar en el nombre de Jesús y pedir la ayuda, pedir la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde tú estás en este lugar, si tú quieres orar y hacer esta oración, si quieres levantar tus manos, cerrar tus ojos, ponerte de pie, yo no sé, pero haz algo el día de hoy, algo que pueda llamar la atención de Dios a tu favor. Y levanta tu mano y dile: Señor Dios, aquí estoy. Reconozco que en mis fuerzas no podré, que no podré luchar por mí mismo, que te necesito a ti, necesito de tu Espíritu Santo, Dios. Y hoy clamo a ti, Dios, pidiendo que me llenes de tu presencia. Lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu Santo.
Que tu Espíritu Santo hoy venga a mi vida a fortalecerme, a levantarme, a animarme, a darme nuevas fuerzas para poder seguir adelante, para poder seguir creyendo en tu verdad, en tu palabra, Dios. Señor Jesús, toma mi vida en este momento. Toma mi corazón, Dios. Pon tu vida en las manos de Dios. Él tiene poder y autoridad para tomar tu vida en este momento y fortalecerte a través de su palabra, a través del poder de su Espíritu Santo. Y que puedas caminar en bendición, puedas caminar en victoria. Padre, en el nombre de Jesús yo pido bendición del cielo, bendición de lo alto para todas las familias que escuchan esta palabra. Tú que conoces su corazón, tú que conoces sus pensamientos, tú que conoces aquello contra lo cual están luchando, Padre, ven y dales la victoria, Dios. Rompe toda atadura de pecado, rompe todo aquello que estorba. Toda obra de la carne sea rota, quebrantada en el nombre de Jesús. Que el poder de tu Espíritu Santo esté obrando, operando de una manera poderosa en sus vidas y llevándonos, Dios, a una relación más profunda, más fuerte contigo, Dios. Queremos ver tu gloria y tu poder, Señor. Queremos estar listos, preparados para el día de tu venida, Señor. Que en nuestra vida estemos llenos de tu presencia, llenos de tu Espíritu Santo, Dios. Bendice a tu pueblo, Dios. Bendice a tu iglesia. Bendice a las familias. Suple toda necesidad conforme a tu grandeza y a tu poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Que la paz de Dios, la paz de su Espíritu Santo esté en tu vida, para la gloria de Dios. Amén.